Dice un poema anónimo: oficio noble y bizarro de entre todos el primero, pues, siendo el hombre de barro, Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. Los versos que acabamos de escuchar se refieren al primer oficio, pero no ejercido por el hombre, sino por Dios. Tierra dura que debe ser suavizada con agua, con aceite para que brille, y fuego para que sea resistente. Este es el proceso. Solo la perfecta combinación de estas materias da un producto final de calidad. El alfarero pone empeño y amor en la elaboración de cada pieza para hacerla única y exclusiva. El alfarero va eliminando las impurezas, pero hay impurezas que de verdad se resisten, porque el pecado está lleno de impurezas. Conocemos las más identificables, pero hay una de ellas que se enmascara bajo el esfuerzo, y es el abandono, la diserción de una causa, también el abandono de un grupo, de un ideal o de una obligación. Y según la Real Academia de la Lengua Castellana, está relacionado con abandonar una causa, un grupo, una obligación. También se puede asimilar a la dejadez, a escabullirse, a escapar, a escaquearse, a fugarse, largarse o traicionar. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos del 9 al 10. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, habiendo amado el mundo presente, y se fue a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. O sea que Demas se fue. Quizás no pudo soportar lo que estaba ocurriendo en la vida de Pablo y tuvo que alejarse de ese lugar. Así fue que dejó a Pablo en prisión y se fue para Tesalónica, que se encontraba a bastante distancia. Tito, nos dice la Escritura, que se fue a Dalmacia. No sabemos si estos otros compañeros suyos tuvieron una excusa legítima para dejar a Pablo. Ahora creemos que Tito sí la tuvo. Pablo probablemente lo envió a Dalmacia para desempeñar un ministerio de parte suya, pero no sabemos lo suficiente sobre Crescente como para defender su salida. Demas es un personaje que aparece 3 veces en las cartas de Pablo. Protagonizó la deserción justo en ese peor momento, cuando Pablo estaba encarcelado en Roma. Desde que somos hijos de Dios, el Señor nos ha llamado a un camino de obediencia con responsabilidades. Las cartas de Pablo nos hablan de los deberes cristianos. Pablo también considera al cristiano que debe sufrir penalidades y padecimientos por la causa de Cristo. Forma parte del contrato. Al menos estar dispuesto a ello si ha nacido de nuevo. Al mismo Timoteo, Pablo le está escribiendo: sufre penalidades como un buen soldado de Jesús. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La vida de un cristiano es un camino estrecho, un camino difícil, un camino de renuncia. Pablo advierte al joven Timoteo acerca del sufrimiento por causa del Evangelio como buen soldado de Cristo. No te enredes en las telarañas de este mundo. Sin embargo, nuestra naturaleza nos va a empujar a quitar los ojos del camino, enredándonos en esa telaraña. A veces por inmadurez o por miedo, y otras por escoger el placer o el estado ocioso, en lugar de la austeridad, del esfuerzo y de la entrega. En vez de vivir en comunidad, la carne nos alentará a vivir en comodidad. No consideramos los padecimientos como parte de las bendiciones o el proceso de Dios. Se nos ha predicado demasiadas veces: ven a Cristo y tu vida estará resuelta. Por esa razón debemos aferrarnos a la palabra de Dios, que es verdad. Nunca se contradice. Ella nos guiará. Podremos ver esa telaraña antes de caer en ella. Algunos piensan que Dios quitará la telaraña y el Señor te dice: tuya es la elección de caer o no. Por la fe Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Demas empezó bien en el ministerio, nada más que colaborador de Pablo.
tremendo, pero su mirada empezó a ponerse en las cosas de este mundo, y esas son esas impurezas que hay en el corazón y que deben ser tratadas por el alfarero divino. No améis al mundo. Somos llamados a ir contracorriente de este mundo, llamados a la lucha espiritual, porque el mundo nos odiará. Y la Biblia nos habla de 3 enemigos que tiene el hombre y que luchan contra nosotros: la carne, el mundo y el diablo. Cuando hablamos del mundo no nos referimos a la creación ni a la gente, sino a lo que es contrario al Señor. La primera carta de Juan 2:15 dice: no amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El sistema que se levanta como enemigo de Dios, que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Al mundo que, imitando las cosas de Dios, las tergiversa. ¿Cómo nos afecta este sistema? Pues estando en la misma condición que se encontraba Demas, que empezó muy bien, dando pasos de fe a la sombra de Pablo, discipulado por Pablo, aprendiendo, al que algunos podrían llamarle su padre espiritual, ahora tiene que tomar las decisiones. Y en el momento más duro de Pablo, cuando está en prisión, en medio de esta terrible prueba, Demas dijo: esto es demasiado para mí. Esto de sufrir penalidades no lo quiero. Solo quiero servirte en situaciones que yo pueda controlar. Claro que Demas no había sido llevado al horno, no había pasado por el torno del alfarero. Creía en él, creía en Dios, claro que sí. Él dijo: heme aquí. Pero el alfarero elige su arcilla dependiendo del tipo de pieza que quiere crear, la utilidad que se le va a dar, así como el acabado. Hay utensilios que son más usados que otros en la estancia, porque muchos son los llamados y pocos son los que se dejan moldear. A pesar de haber estado con Pablo, Demas no imaginó que cada pieza es única, que detrás de cada una de esas piezas hay manos expertas que moldean y dan vida al barro. ¿Sufrí persecución por causa de Cristo? No. Yo acepté a Cristo para vivir en victoria y para que Él me libre de todo mal y me prospere. No me fijé en la letra pequeña del contrato escrito con sangre. Dijo: mejor me voy. Pero lo más curioso que hemos leído, que Demas amó las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Fue vencido por el mal. ¿Cuántos se han convertido en estatuas de sal por mirar atrás? Porque como la mujer de Lot, amaban Sodoma y Gomorra y todo lo que eso conlleva. Adán, después de haberle dado Dios autoridad para gobernar la tierra, se rebeló contra Dios poniéndose bajo el dominio de Satanás. Ahora el dominio de esta tierra fue a parar al imitador, al llamado Dios de este siglo, en un sistema basado en el orgullo, la soberbia, la envidia, la codicia, los placeres, la mentira. Demas escogió poner la mirada en otras cosas. No había sabido crecer. Mientras estaba bajo la sombra de Pablo iba bien, pero cuando éste faltó, sus impurezas asomaron desde su corazón. ¿Cuántas veces nosotros tenemos el deseo de abandonar a nuestros hermanos por falta de compromiso? En el momento que más nos necesitan, abandonamos. Juan 6, 60 al 66 dice: entonces al oírlo muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, a la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y decía: por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre.
y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Algunos decidieron hacer como Demas, volver atrás. Quizás el alfarero ya había probado moldearles en alguna que otra ocasión, pero cuando llegue el momento de la prueba, de sacar las impurezas más profundas y la aflicción, ¿qué harás? ¿Qué harás cuando no entiendas por dónde Dios te está llevando, por dónde te está procesando? ¿Qué harás cuando llegue la enfermedad y la pérdida? ¿Estarás firme? ¿Estarás agarrado con las dos manos al alfarero, dispuesto a ser tratado por el preciso amor y a querer ser una vasija para otros donde éstos puedan beber? ¿Dispuesto a que las impurezas de esos ídolos en nuestro corazón sean identificados, sacados, borrados? Dice la Escritura que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ahora Jesús se dirige a los 12 y les dice: ¿queréis iros vosotros también? Unos hacen como Demas, otros abandonan el ministerio por impaciencia, porque este mundo es demasiado impaciente. Quieren las cosas ya. Demas desamparó a Pablo cuando éste más necesitaba su apoyo. Nosotros, cuando estábamos trabajando en África, nada más llegar a Costa de Marfil, a la capital, hubo una crisis en la misión que nos enviaba y todos en la junta directiva dimitió y nos encontramos de la noche a la mañana sin asistencia, sin dinero, y nos dijeron: tenéis que buscaros un trabajo hasta que podamos enviaros dinero para el billete. Yo decía en mi corazón: Señor, tú me has traído acá siendo misionero para que yo me busque un trabajo acá. Para eso me hubiera quedado en España, Señor. Tú no haces las cosas porque sí y no te confundes. No nos quedó más remedio a mi esposa y a mí que tirarnos más de 30 días orando sin salir de esa habitación, simplemente para comer e ir al baño y orar y orar y orar hasta que Dios abrió la puerta. Y generosamente y milagrosamente alguien, un africano que conocíamos, fue tocado por el Señor y nos hizo un don increíble para poder salir del paso y poder comenzar la misión. A las personas que no son llevadas a ese extremo, no les gusta ser confrontados. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Pensaban que la palabra de Dios era demasiado exigente, demasiado dura para sus vidas. Anhelan el mensaje suave, el mensaje próspero, pero el mensaje de exaltación no lo soportan. No soportan la poda santa de la higuera para llegar a decir: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Las personas que vuelven atrás cumplen este patrón. No se dejan tratar por el alfarero. No les gusta ser confrontados por la palabra de Dios. En vez de reconocer su pecado, arremeten diciendo: mírate tú, no juzgues. Preferimos mensajes que estimulen la fe y que nos alienten, pero escondemos el corazón cuando el Señor toca la tecla de nuestra debilidad y tiene que profundizar con sus manos en el barro aún tierno. Duele cuando la palabra de Dios es amoldada, rebajada a los tiempos que vivimos. La palabra que confronta no lo hace para acusarte, sino más bien para sanarte, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Humillarse y pedir perdón no deben estar lejos de nuestro corazón. El imitador llama a esto ser débil. Dios lo llama valentía. El barro está siendo tratado, está siendo moldeado. Para ser transformado es necesario ser confrontado. Solamente la palabra de Dios tiene el poder de quebrantar los barros, los corazones más duros. Jeremías 23:29 dice: ¿no es su palabra como fuego y como un martillo que quebranta la piedra? Otros soportan la confrontación, pero no hay arrepentimiento en sus corazones. Ezequiel lo dice de esta forma:
Ezequiel 33:32. Y aquí tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Hay otra versión que es más contundente y dice: he aquí que para ellos tú eres como un cantante de motivos sensuales, cuya voz es agradable y que toca bien. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Te conocen, sí, pero no hay ni atisbo de temor de Dios en sus vidas. Los que se apartan de los caminos del Señor como Demas son personas que se ofenden con demasiada facilidad, se desaniman fácilmente, son guiados por sus sentimientos, dominados por ellos. Cuando Nehemías empezó a edificar el muro, muchos se desanimaban, veían el escombro, en vez de ver la visión del muro reconstruido, veían el problema. Quedaba mucho por hacer y esto les desanimaba y abandonaban. Esto os ofende, les dijo Jesús, porque la verdad duele. Es la rueda del alfarero que está girando y sus manos están buscando aquello que todavía no ha sido procesado. Te desarma como el barro joven, se escurre entre los dedos del alfarero para que éste les dé la forma adecuada en el propósito final. Lo tomamos como algo negativo y personal, pero son las impurezas que el alfarero está haciendo visibles y eliminando. La tristeza, la ansiedad, la falta de paz suben a la superficie de nuestro corazón cuando somos confrontados. No te sientas dañado, es el trato santo a la infección del corazón. No te apartes, no te sientas ofendido. Tu orgullo está siendo revelado para que la humildad entre sus dedos moldee tu corazón. El enemigo no te va a tratar ni va a vendar tus heridas. Él te hará sentirte mal para que te alejes de los caminos del Señor, para que nos mantengamos enredados en la telaraña de este mundo. No permitas que el enemigo tome ventaja sobre tu vida. Eso que suena en tu corazón ahora es el torno del alfarero que gira y gira. Deja que afloren las impurezas para que el santo alfarero las elimine, te fortalezca y te establezca. ¿A quién iremos?, dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Dios es bueno y lo es todo el tiempo. Acércate a su presencia por medio del Espíritu Santo. Él te hará entender cuánto te ama y los tiempos por los cuales pasas. La carta a Romanos capítulo 8, 28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, o sea, obran, ayudan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Muchas veces no comprendemos lo que estamos atravesando y queremos salir corriendo. En estos tiempos difíciles y de sufrimiento que todos tenemos, porque el mundo va a una velocidad desmesurada para la venida de nuestro Señor y el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Algunos creyentes piensan que los que les sostienen en tiempos malos es su amor por Dios. Piensa en esta condición: si todo va a obrar para bien, entonces primero tengo que amar a Dios. Los que son hijos de Dios lo aman porque hay demasiadas razones para amarle, y todas con forma de cruz. Lo que tienen o lo que sostiene la promesa que tienes en Romanos 8:28 no es el amor que tú sientes por Dios, sino el mismo Dios que es digno de que lo amemos. Nuestra esperanza consiste en que Dios te ama en Cristo y te ayuda por medio de su Espíritu y usa todo sufrimiento o prueba para un fin mayor, que seas más como Jesús, porque para eso fuiste llamado. Solo allí está la verdadera paz en su corazón, la tranquilidad y la sanidad y el verdadero bien. Que el Señor te bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén.